Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, en especial a nuestro invitado del día de hoy, el escritor y director de la Feria Internacional del Libro de Ayacucho, Perú, Willy del Pozo, con quien conversaremos en este programa sobre una interesante figura de las letras peruanas, un autor llamado Sofocleto. Sofocleto es el seudónimo del escritor peruano Luis Felipe Ángel de Lama, en clara alusión al poeta griego Sófocles, autor de novelas como Antígona o Edipo Rey. Fue un escritor destacado, periodista, comentarista deportivo, humorista gráfico, incluso tuvo unos escarceos con la política y también con la poesía. Nació en el mes de las letras, un 12 de abril de 1926, en la ciudad de Paita, y falleció el 18 de marzo del año 2004 en la capital del Perú, en Lima. Pasó sus primeros años de formación, de estudios en su ciudad natal. De ahí se mudó a Huacho, donde estudió en el Colegio San José Maristas. Posteriormente se traslada ya a Lima, donde va a tener su residencia ya casi permanente, estudiando en el Colegio San Andrés. Posteriormente en la vida universitaria también la hace en la ciudad de Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también en la Universidad Católica, y posteriormente pues tiene algún viaje de formación mayor, de magíster, de maestrías en la Sorbona en París. Comenzó su carrera como periodista, trabajando en varios diarios peruanos, bueno, como periodista, como muchos escritores peruanos, incluido nuestro premio Nobel, ¿no? Mario Vargas Llosa también hizo su escarceo con el periodismo. En los periódicos importantes, como es el periódico El Comercio, Correo, Ojo, Expreso, también en La República. También escribió para Selecciones, en una revista publicada en varios idiomas y muy famosa, sobre todo en los años 80 fue muy famosa la revista Selecciones. Algunas de sus obras más importantes son Los Cojudos, El Diccionario Loco, Los Silogismos, Los Sofonetos, sus décimas. Sofocleto fue conocido por su estilo humorístico y satírico. Creo que es uno de los estilos literarios poco participativos en mi país. No se caracteriza básicamente por autores que escriban y publiquen mucho humor, que abordaba temas como la política, él abordaba la religión, el amor. Bueno, esos escritos, al ser publicados siempre en varios periódicos, pues eran leídos tenía una saga de seguidores fieles y dejó un legado muy grande dentro del humor en el Perú, que creo yo que sigue siendo vigente hasta hoy en día. Fragmento de una crónica de Eloy Jáuregui sobre Sofocleto. Sofocleto, periodismo de autor. El niño Sofocleto siempre supo que iba a ser periodista por 3 razones: por pasión, por placer y por hambre. La escritura del orgasmo digestivo. Así, una vez dijo que la angustia del cierre, ese tiempo diferente de las redacciones donde el reloj corre al revés, le amplificó el ingenio y la agudeza. Dicho de otra manera, la premura del periodismo lo convirtió en un grafómano, casi un mitómano. Era un demonio, este Luis Felipe Ángel, que fue el eterno expulsado de los colegios maristas, de la Merced, de la Inmaculada, del San Agustín y finalmente en el Colegio Anglo-Peruano, donde como estudiante fue un buen basquetbolista. Sin pestañear, repitió el plato en su vida universitaria y pasó de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a la Pontificia Universidad Católica del Perú, después a Coimbra, luego a la Sorbona en París. Sin embargo, ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores
en 1947 y al servicio diplomático en 1951 y hasta su pase al retiro en 1967. En una recordada entrevista que le hiciera Mario Campos en la revista Somos de febrero de 1997, Sofocleto le cuenta que él entendía que el humor es una brasa caliente para la sociedad y que no había nada más subversivo que el humor. Cuando aparece el dominical de El Comercio, Sofocleto pasa a tener protagonismo y comienza a escribir Sofocleto en 2 columnas, un espacio donde comentaba la semana en el plano político y social desde una reflexión mordaz y sarcástica. De esa época ya es sabida su genialidad. Todos leían a Sofocleto. Era un referente en épocas de la dictadura del general Odría. Desfachatado, Sofocleto hacía periodismo de autor. Se burlaba, ponía motes, colocaba chapas y obligaba a los personajes de la sociedad peruana a que cambien de nombre. Había que ser muy valiente, tener una agudeza preeminente y vivir a salto de mata. Sofocleto entonces fue perseguido por todas las dictaduras de esos años que eran reales, cruentas y no perdonaban. Una pista para entender este sesgo de Sofocleto es recordar que a pesar de ya pertenecer a la esfera del mundo diplomático y donde todos aseguraban que era un embajador, una suerte de Clubman, era un hombre apegado a las tradiciones, un peruano con árbol genealógico y sello familiar para estampar el lacrado de la correspondencia. Sofocleto, como recuerda Guillermo Torndique, procedía, es cierto, de estirpes piuranas, adineradas y extravagantes. Los yacimientos de petróleo en La Brea y Pariñas habían sido una de las propiedades familiares, lo mismo que algunas haciendas célebres por su dimensión superlativa, solo que su familia había caído en desgracia. En 1997, el diario peruano El Comercio le realizó una entrevista al escritor Sofocleto, en la que se habló de varios temas, entre ellos algo sobre su infancia, a lo que Sofocleto respondía: Yo fui un niño muy introvertido. Era un gran jugador de bolas. Todos los días me ganaba 100 bolas y las vendía. Mi familia se arruinó bruscamente. Mi padre no tenía una ocupación específica. Era un magnífico cantante y había vivido en magníficas condiciones toda su vida. Rápidamente maduré gracias a la soledad. Todos mis familiares son de una inteligencia extraordinaria. Entonces yo estaba en segundo de primaria en la Inmaculada, y firmé conmigo el compromiso de llevarme todos los días un sol de plata a mi casa. Yo paraba jugando bolas todos los días en el colegio. Además, les cobraba 5 centavos a mis compañeros por hacerles todos sus problemas de matemáticas. Se los hacía en las bancas de la Plaza San Martín hasta las 8 de la noche, y empecé a llevarme un sol 30 a mi casa. Mis amigos llegaron a ser dueños de bancos, dueños de grandes empresas, y seguimos siendo amigos hasta ahora. También en la entrevista le consultaron a Sofocleto sobre el humor y el papel de este en el Perú. El humor es una brasa caliente en las manos. El humor no es ni siquiera un ave, son las alas. El humor es una de las 4 patas de la sociedad. El humor es inteligencia, poesía, y en el Perú nada hay más subversivo que la inteligencia. Es cierto. Todos los grandes escritores terminaron en la cárcel por el humor. El humor ha sido históricamente perseguido. No existe un solo humorista que haya muerto tranquilo. Aristófanes estuvo deportado 14 años, y 7 años preso. Cervantes estuvo preso en España porque su pluma era terrible, y Cervantes, en primer lugar, inventó el español, así como Shakespeare inventó el inglés, y Dante el italiano.
Estos grandes talentos en cuanto se enfrentaron con la realidad fueron aniquilados. El talento tiene estas alternativas, o se rinde o se calla, o se pega a la iglesia y asume el dogma. Y por último, le preguntaron también a Sofocleto sobre lo que amaba y lo que esperaba para el futuro. Amo el diálogo, el vino, el vodka, la lectura, jugar semidesnudo con mis perros en el jardín, oler los libros, los boleros, la inocencia, el mar, comer echado en mi cama medio calato y especialmente amo a Maruja, y en cuanto a lo que espero, podría decir que espero seguir siendo feliz, ordenar todo lo que va a quedar para los demás, que la gente sepa que alguien pensó así en esta época, seguir siendo feliz con Maruja, que es la vida, pues ella fue la que ordenó mi vida. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Dormir consiste en entrenarse para la muerte. Lolita, no recomendable para mayores de 45 años. El gran amor de Hitler fue una tal Luisa. A ella dedicó su libro Mi lucha. La ley es el derecho del más fuerte. Lo bueno del juicio final es que va a ser sin abogados. El humorismo consiste en ver las cosas desde un ángulo agudo. El verbo lavar no se conjuga, se enjuaga. Olvidar es recordar sin pena. La caridad empieza por casa y ahí termina. Uno se desinfla cuando se pone a recordar. El incrédulo solo cree en la duda. Siempre hay que hacer un esfuerzo para olvidarse de recordar. Me gusta la sonrisa con que nos mira el piano. La tristeza nos llena el alma de naufragios. En materia de amor, solo sufre el que quiere. Cuando no se tiene nada que decir, no hay que decirlo. Hay cosas que no entiendo. El sánscrito, por ejemplo. El amor llega como el champán y se va como vino. El burro es una opinión en 4 patas. Cuando un empleado público pierde el conocimiento, pasa a ser un empleado privado. Escuchábamos una variedad de sentencias escritas por Sofocleto, las cuales él mismo denominó sinlogismos. Willy, ¿qué son los sinlogismos? Los sinlogismos, un término que creo que hace clara alusión a lo que son los silogismos, ¿no? Los silogismos en la filosofía, este argumento que consta de 3 proposiciones, en donde la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras anteriores, de las otras 2. Y esto pues Sofocleto, como también su propio nombre viene del Sófocles, del poeta griego, pues igual, los sinlogismos provienen de una palabra filosófica, pues estos silogismos son frases ingeniosas que se caracterizan por la brevedad, por su estructura entre lógica y también ilógica, y donde se expresan ideas de manera concisa y siempre con su toque humorístico, ¿no? Ese toque irónico, sarcasmo, que te mueva un poquito a destacar ciertas situaciones y buscar de repente hacer algo memorable de algo que es banal. Los silogismos pueden ser utilizados como una forma de opinión, como una crítica, como una reflexión de distintos temas, ¿no? Y claro, al ser estos breves, concisos y claros, los hacen como si fuera un flash, como si fuera un golpe, algo certero que uno intenta llegar a la imaginación popular, al colectivo popular, y que pueda servir incluso como una forma de conversación, al ser breve, para utilizarla en una tertulia, para poder a partir de ello generar un tipo de conversación, ¿no? Me recuerda también mucho a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, el escritor español. Los silogismos son pues parte importante dentro del acervo o de las obras de Sofocleto. Reitero, siempre con el humor, la sátira y la ironía como bandera. Y bueno,
Dentro de los temas que pueden abordar están la sociedad, está la política, un tema que le gustaba muchísimo a Sofocleto, ¿no? Hábito es la claudicación de la inteligencia en favor de la costumbre. Todos los imbéciles flotan. La hora de la muerte no dura sino un segundo. Cuando un gato se rasca, parece que fuera a tocar el contrabajo. Dios está en todas partes, por eso no se le ve en ninguna. Dejad que los niños vengan a mí. Atentamente, Herodes. La verdad es que todo el mundo miente. La vaca muge como si hubiera comprendido algo. En el arco iris se han juntado las almas de los payasos muertos. La raya en el pelo es la cicatriz de la costumbre. El infierno de Dante consiste en leer la Divina Comedia. El único príncipe realmente azul murió al nacer. Tenía cianosis. Todo primer amor llega después del matrimonio. Es más fácil improvisar un prestigio que un discurso. La verdadera opinión pública se expresa en reuniones privadas. No hay nada tan barato como el crepúsculo. Nos cuesta un sol. Los maridos que gritan tienen alma de domadores cobardes. La caída del cabello es el comienzo de la calavera. Las pulgas tienen hipo de nacimiento. El tornillo es un clavo exprimido. Willy, vayamos ahora a comentar la faceta de Sofocleto como sonetista. Dentro de la labor de Sofocleto como sonetista, podemos destacar sus más de 12.000 sonetos, que se dice poco, a los que él denominaba, siempre con esa particular originalidad suya, como los sofonetos, ¿no? Es notable la característica de su producción porque, bueno, 12.000 sonetos es una cantidad pues considerable de material, siempre codeándose con su estilo característico que viene a ser el humor, ¿no? Y donde expresa ideas complejas, pensamientos profundos, pero siempre con esa pauta que te da el soneto, ¿no? La estructura de 4-4-3-3. Destacan dentro de su estilo el dominio del lenguaje, por supuesto. Sofocleto hablaba varios idiomas y muchos de sus poemas pues, hacen uso de algunas palabras en inglés, en francés, y así se refleja en su diversidad, ¿no? Siempre con la bandera, ya lo dije anteriormente, del humor, de la burla, ¿no? En cada uno de estos sonetos, los que hace que sean característicos, que sean únicos, ¿no? También me recuerda algo de un soneto, me manda a ser violante que en mi vida me he visto en tal aprieto. Pues algo también de eso cultiva nuestro Sofocleto. Escuchemos a continuación uno de esos curiosos sonetos de Sofocleto. Don Pedro, sofoneto de Sofocleto. Pedro es un hombre de historial grandioso con una cantidad impresionante de gente distinguida y rimbombante, que al llevarlo tan bien lo hizo famoso. Hubo Pedro el audaz, Pedro el baboso, y Pedro el ermitaño, y Pedro infante, Pedro el de Genoveva de Brabante, y Pedro el cruel, y Pedro el asqueroso. Hubo Pedro el feliz y el sin fortuna, Pedro López Lagar, Pedro de Luna, Pedro Armendáriz, Pedro Rosselló. Pero en medio de tanta pedrería, no hay un Pedro de más categoría que el Pedro de los versos que hago yo. Don Pedro, que según comentan es un auténtico gringo, como los que vienen a la tierra nuestra en pos de hacer fortuna y familia a la vez, cuando quiere afirmar, responde yes, con acento británico en la voz, y si es preciso que pronuncie dos, de puro exagerado dice tres. Vestido permanentemente en gris, con chuzos de charol, se afeita el ras y usa agua de colonia, flor de lis, que en vez de oler a lilas, huele a sus decretos para hacer subir el gas y aumentar los pasajes en el bus. Embajador de Wall Street lo llaman, quienes conocen sus vinculaciones con los gringos del norte y sus millones, que a los países chicos tanto escaman. Algunos, por supuesto, lo difaman y afirman que don Pedro en ocasiones movió a su gusto las exportaciones y por eso es que tanto le reclaman.
Pero yo no es verdad, don Pedro es bueno. Lo que pasa es que nadie lo comprenden y suponen que está de soles lleno, porque debido a una razón aciaga, el dólar se le sube cuando vende y se le baja cada vez que paga. Nadie como él para piadoso y santo, para amor y bondad, nadie como él, aunque digan que es un cascabel, si tocan sus bolsillos entre tanto. Lo de ser espantoso es un espanto y una injusticia a todas las luces cruel, porque don Pedro es justamente aquel que nos puede sacar de este quebranto. Cristiano como pocos, tiene el pecho de tanto golpe que se da deshecho. Su olor es un olor a santidad, pues sabe de finanzas tanto y tanto que los gringos lo quieren hacer santo por el milagro de la austeridad. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Dios mío, si estás a punto. Décimas de Sofocleto. Somos dos enamorados y el amor nos sabe a gloria, mas en la senda amatoria andamos muy retrasados. Al verte por ambos lados, esto es lo que de ti apunto. Tú levantas al difunto y al enfermo le das alta. ¿Quién dice que aún te falta? Dios mío, si estás a punto. Yo, como buen elemento, prosigo mi derrotero. Ser bueno contigo quiero, dándote el mejor momento. Te hablo con fundamento y no te estoy dando coba. Mujer, no seas tan boba y aprovecha tu apogeo, pues tú estás, por lo que veo, para pasarte la escoba. Mas tu actuar es majadero. Al juntar nuestras mejillas, me pones las banderillas y haces un pase torero. Como bailando un bolero, todo tu cuerpo me soba. Si me insinúas la alcoba con una sonrisa abierta, no te quedes en la puerta, no sigas con la joroba. ¿Te ofendiste? ¿Estás molesta? Eso se arregla enseguida. Ya la mecha está prendida. Hoy tú vas a tener fiesta. Me sé la misma respuesta, por tanto, ya no pregunto. Quítate la blusa junto con el vestido y las ligas. Ya es hora de que no digas, de que te asuste el asunto. Escuchábamos una décima, arte en la que también Sofocleto incursionó. También es conocido nuestro escritor peruano como decimista, ¿no? Por sus más de 2.500 producciones. La décima es pues una forma poética que consiste en una estrofa de 10 versos octosílabos y con un estilo de ritmo específico. Como decimista, Sofocleto nos demostró su habilidad para expresar sus opiniones, sus ideas, sus sentimientos, y como siempre de una forma concisa y de una forma rítmica, de una forma que cuida el lenguaje, siempre incorporando ese su fetichismo por la travesura, ese su fetichismo por la sátira, por la crítica social, lo que siempre lo ha hecho atractivo, ¿no? Recordemos que en el Perú pues, el tema de la política siempre se ha vivido de una forma especial. Siempre todo lo que conlleve a hablar de política pues, causa sensación, causa interés. Lo mismo con el tema social. Sus rimas, sus décimas, pues tienen ritmo, son cuidados en la métrica, lo que permite pues la fluidez en el lenguaje y permite también la musicalidad, ¿no? En lo que él escribe. Roncan tu papá y el gato, según Insomne, evalúo, como un fantástico dúo que incita al asesinato. Y por causa del silbato que producen estos dos, creo, con perdón de Dios, que no pudiendo matarlos, bien podríamos caparlos para afinarles la voz. Escuchemos ahora una variedad de definiciones que Sofocleto brinda en un curioso texto llamado El Diccionario Loco. Diccionario Loco de Sofocleto. Ajedrez. Juego desesperante donde al rey le es imposible comerse a la reina. Bardo. Poeta que también se moría de hambre en la Edad Media. Cartero. Coleccionista de estampillas y lector infatigable de cartas ajenas.
Derroche, arte mágico que consiste en poder gastar lo que no se tiene. Esperma, seudónimo que utiliza el semen para trabajar de incógnito. El Diccionario Loco de Sofocleto es una obra importante dentro de su labor creacional, notable, que combina, como siempre, el humor, la sátira, la creatividad lingüística. En ese contexto pues surgen las denominaciones que el propio Sofocleto hace de las palabras y términos que decide él transmitirnos, ¿no? De una forma divertida, buscando que estas sus definiciones salgan de lo convencional y que pues, sean unas entregas con acepción humorística, ¿no? La forma de definir estas palabras pues normalmente es utilizando el doble sentido, ¿no? Por ejemplo, una que se me acaba de ocurrir, no sé si lo he escrito él, usar la palabra diariamente, hablando de la mente como tal que ejecuta alguna acción a diario. Ese es el estilo, ¿no? El juego de las palabras, el juego de los dobles sentidos, y siempre buscando la crítica, siempre buscando este acercamiento hacia lo popular, pero siempre no exento de polémica, no exento de que esta forma pueda ser también en algún sentido hiriente, risible, ¿no? Demuestra su habilidad porque es una forma muy interesante de crear a través de este juego de palabras, ¿no? A través de estas nuevas definiciones, convirtiéndolo pues, en un referente dentro del humor en el Perú. Recuerdo también a otros autores que han seguido esta línea, como por ejemplo Roberto Arce, un ayacuchano que, al igual que Sofocleto, pues tiene sus propias definiciones de las palabras del diccionario. Y bueno, es una obra con un estilo único, en su capacidad de podernos hacer reír, de podernos sacar por lo menos una mueca en los labios, ¿no? Que eso es algo genial que la literatura nos pueda transmitir, ¿no? Nos pueda transmitir que no todo está plagado de problemas y adicionalmente también, si existen pues estos problemas sociales, estos problemas políticos, podernos reír a través de estas definiciones y salir un poquito, ¿no? de esta área un poco triste, un poco dura que siempre se ha vivido en la sociedad peruana, para darnos un confort, un espacio de esparcimiento, de alegría a través de estas definiciones. Diccionario Loco de Sofocleto. Fantasma, purgante instantáneo que generalmente hace efecto de noche. Hipoteca, sistema infalible para acabar con el sueño de la casita propia. Ídolo, en los pueblos civilizados, energúmeno que toca la guitarra entre alaridos suyos y ajenos. Laxante, estimulante digestivo que promueve el hábito de la lectura entre los estreñidos. Misionero, especie de cura que hasta el siglo pasado estudiaba en África para recibirse de menú. Orina, minuto de silencio establecido en homenaje al sacrificado trabajo de los riñones. Padrino, seudónimo que usa el padre de la criatura para estar presente en el bautizo. Recto, parte del aparato digestivo que es lo más retorcido del mundo. Sable, arma generalmente usada para conseguir un préstamo de los amigos. Universitario, ciudadano de ideas propias que se paga los estudios con el dinero de su padre. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos infinitamente al escritor Willy del Pozo por todos sus conocimientos y a las personas que nos apoyaron con sus voces para leer los textos del gran Sofocleto. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.